Gracias al Señor por este nuevo día, por esta nueva oportunidad y por la bendición y honor de estar frente a esta cámara para compartir esta preciosa palabra de Dios. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos y muchas gracias por estar atentos a esta señal. Gracias a ustedes, gracias al Señor, gracias por sus cartas, gracias por sus correos, gracias por las llamadas telefónicas, las visitas. Realmente he sido tremendamente bendecido por su respuesta. Así que lo quiero hacer público. Gracias a ustedes, no tengo todos los nombres, pero ha sido un buen número de personas, de hermanos, amigos que nos han visitado y que me han dado palabras de ánimo. Siempre hay alguna crítica, pero es parte de la vida y yo lo agradezco igual. Gracias, gracias mis amados. Quiero recordarles que en estos días, el primer sábado, el sábado 7 de diciembre a las 6:30 en Alameda 341, celebraremos nuestro primer servicio en inglés. Esperamos ser en el futuro una iglesia bilingüe donde tengamos por lo menos un servicio a la semana regular para toda la gente que habla inglés, los que quieren practicar, los que quieren mantener ese idioma como segundo lenguaje. Bueno, sin más, yo quiero recordarles que hay una página ahí que usted puede acceder en su pantalla, un número. Hay un número telefónico también donde usted puede llamarnos, puede tomar ese número y si tiene alguna petición de oración, algún comentario, algún testimonio, llamarnos. Me bendice inmensamente cuando recibo sus testimonios. Así que yo también le animo para que se tome el tiempo y escriba. Quiero saber en el extremo sur, en el extremo norte de Chile, en qué ciudades usted está recibiendo esta señal. Amén. Saludo a mis amigos de Temuco, a Jorge, a su esposa y a toda la casa por ahí que vino a Santiago hace unas semanas atrás. Un abrazo para todos. No se muevan, porque ya en unos segundos estoy de regreso para continuar con el tema acerca de la identidad personal, la capacidad que el Señor nos ha entregado por su Espíritu. No se muevan. Santiago es una ciudad de casi 6 millones de habitantes, rodeada por la imponente cordillera de los Andes, una ciudad que crece y se desarrolla rápidamente, una ciudad con profundas necesidades espirituales. Y desde el mismo centro de la capital de Chile, donde nace el ministerio Bendecidos para Bendecir, aquí, en Alameda Libertador Bernardo Higgins 341, tenemos mucho agrado en presentar su programa Hablemos de Fe. Hablemos de Fe tiene como propósito ayudarle a crecer en la fe, mediante el conocimiento de las verdades de la palabra de Dios. Recuerde que la Biblia dice en Romanos 10:17, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y ahora, dejo con ustedes al pastor Josué Muñoz. Gloria a Dios, gloria al Señor, bendito sea su nombre. Gracias a Dios por esta oportunidad. Vamos a continuar leyendo siempre en la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, quien inspirado por el Espíritu Santo escribe, y en el capítulo 12 de la primera carta a los Corintios y en el verso 7 dice, a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu y a otro el hacer milagros, etcétera, etcétera. Vamos a continuar con el tema, descubriendo nuestra identidad particular, desarrollando esa capacidad que el Señor le entregó a cada uno de sus hijos, de los que han nacido de nuevo, de los que son hijos de Dios, para que se realice como hijo de Dios, para que sienta la satisfacción de servir al Señor, no solo con sus dones naturales. La gente le da mucho énfasis a los dones naturales cuando el hermano canta bonito, toca un instrumento muy lindo o tiene una voz muy preciosa. Todos esos son dones naturales. También hay cantantes del mundo, cantantes no creyentes que cantan hermoso, ¿no es cierto? Pero lo que Dios quiere es que se desarrolle esa gracia sobrenatural, y todo lo que aquí está es sobrenatural. Dones de palabra de ciencia, palabra de sabiduría, lo expliqué en el programa anterior, y a otro fe, por el mismo Espíritu. Fe,
Fe que trasciende la lógica. Ese es el don que opera en mí. Eso ha sido desde hace más de 40 años. Atreverse a creer cosas que la gente normalmente no va a creer, que se quedan muy espantados, pero Dios respalda porque Dios me dio el don de fe. El don de fe para creer que se puede levantar un edificio sin tener fondos en el banco, comprar una propiedad de 1.000 millones de pesos sin tener dinero, viajar. Mi primer gran brinco de fe fue, se lo voy a contar porque hay personas que me dicen que les encantan los testimonios, porque son de la vida real. El año 83, tenía 13 años de vida cristiana, ya había dado yo paso de fe importante, pero esto fue una locura, una tremenda locura. El año 83 decidimos ir a Brasil. Yo sentía en mi corazón que debíamos ir a predicar a Brasil. Pues bien, no conocía a nadie, no sabía el idioma y no tenía dinero, pero sabía que tenía que ir a Brasil. En una camioneta, en una combi, con 5 o 6 muchachos más, nos fuimos a Brasil. Cruzamos Argentina, Uruguay, llegamos a Porto Alegre y subimos hasta el estado de Minas Gerais, a Juiz de Fora, hasta allá llegamos. Estuvimos al lado de Belo Horizonte. Fuimos durante 40 días. Amados, esto fue la cuestión más increíble, sobrenatural que nos pasó. Porque íbamos en una camioneta sin conocer a nadie y llegamos, ciudad donde llegamos a Porto Alegre, me acuerdo, y el pastor nos recibió, nos hospedó en su casa, nos dio las llaves de su casa, nos atendieron, y luego llegamos a Curitiba, como dicen ellos, la misma historia. Era como que donde llegábamos, Dios tenía todo arreglado. Pero uno de los milagros más increíbles fue que no teníamos plata. No teníamos plata para ir a Brasil. Entonces, como éramos 7, yo le dije, bueno, el dólar estaba muy alto. Si nos conseguimos $100 cada uno, con $700, 350.000 pesos de ahora, íbamos a ir a Brasil. Bueno, decía yo, Dios va a proveer. Dios va a proveer en el camino y algo va a pasar. Pero yo no tenía idea que Dios tenía un respaldo. Una semana antes de partir a Brasil, me llega una ofrenda de $1.000. $1.000 de un pastor de Canadá. Ese dinero llegó a mi nombre. A Concepción vivíamos en ese tiempo. $1.000. Y $1.000 el año 83 era una millonada, porque el dólar se había disparado. Estaba restringido el dólar paralelo, el dólar paralelo, o sea, en el mercado negro, que era en la calle, lo compraban por cualquier cantidad. Y el dólar del banco era mucho más barato. Entonces, como éramos viajeros, teníamos opciones de comprar dólares. Entonces compramos $7.000, los cuales vendimos, hicimos una cantidad de dinero increíble. ¿Cómo sería que llegábamos y nos dábamos el gusto de decir a la iglesia, no nos tienen que dar ofrenda, no se preocupen, nosotros no andamos por las ofrendas, porque teníamos el equivalente de unos 3-4 millones de pesos de ahora. Comíamos en los mejores restaurantes. En el viaje parábamos en los restaurantes de lujo y comíamos los 7. Cambiamos el motor de la combi, le pusimos un motor nuevo en Brasil. A ese extremo de bendecido. Pero no solamente eso. En 15 días llegado a Brasil, estaba predicando en portugués y yo no sabía portugués. No sabía, pero Dios me dio, ahí descubrí que tenía la capacidad de aprender un idioma muy rápido, porque yo estaba con un intérprete y le dije al intérprete, ¿sabe qué? Déjeme sozinho, déjeme solo, eu posso pregar a palavra de Deus, y me puse a predicar, y todo fue para mí una surprise, una sorpresa. No tenía idea que iba a estar predicando en portugués. Entonces, yo tenía el don de fe, que Dios nos iba a abrir las puertas. Nos abrió las puertas, nos abrió puertas. Había iglesias en Río de Janeiro donde no queríamos que nos volviéramos a Chile. Fue algo realmente increíble. Bueno, yo lo cuento y parece un sueño. 40 días viajando. Se nos descompuso el vehículo. Me acuerdo, la primera pana que tuvimos en la carretera en Brasil, de repente se quebró una pieza del motor. Oiga, éramos 7,
en un motorcito de la combi que es 1600 centímetros cúbicos, que es el motor que tiene el auto que tengo yo. El motor de mi auto chico dice 1600 centímetros cúbicos y aquí íbamos 7 y cargado más encima. Se quebró el motor. ¿Y sabe dónde se quebró? Frente a un lugar que decía reparaciones Volkswagen. Al frente. ¿Y cuánto costó? $100, que en Brasil era una locura, $100. Cambiarlo en el mercado negro, en la calle, mejor dicho, era terriblemente. Cambiamos el motor. Claro, si teníamos plata. Fe. Dios me dio el don de fe. Entonces, pero también yo estoy seguro que no soy el único que tiene el don de fe. ¿Y dónde están los que tienen don de fe? Para comprar un edificio, para edificar una casa al Señor. Está en ti. Yo recuerdo que desde que estaba jovencito yo creía cosas que para la gente era locura. Mi mamá me decía, yo le contaba a mi mamá, mi pastor no cree que podamos comprar ese terreno para edificar la casa al Señor. Me decía, para eso estás tú, hijo, para que tú creas con él. Pastor, yo sé que vamos a comprar este terreno, yo no sé de dónde vamos a sacar, pero yo sé que vamos a edificar una casa al Señor en Concepción. Yo sé, pastor, yo creo que Dios nos va a proveer. Y él me decía, hijo, mira, son puras viejitas, son unos cuantos viejitos jubilados, ¿de dónde vamos a sacar plata? Ahora, mira, son estudiantes universitarios, la iglesia es de 80 personas y necesitamos 5 millones para comprar este terreno y se juntan 500.000 pesos, cuando mucho. ¿Y de dónde vamos a sacar? Pastor, yo creo. Y yo me molestaba y le decía, mamá, el pastor no cree, para eso estás tú, hijo, para que el don que está en ti se mueva. Bueno, cuento corto, se compró el terreno del lado y se edificó una casa para la gloria de Dios. Alguien tenía que creer. Pastores, líderes, si tú no crees, alguien va a creer a tu lado. Josué y Caleb dijeron, Moisés, la tierra que fuimos a mirar, sí es verdad y gigante, pero nosotros la vamos a conquistar. Fueron líderes al lado de Moisés, los que fueron a la tierra de Moisés no fue. Y ellos fueron los que dijeron, podemos entrar a la tierra prometida. Pero ¿qué pasó con los otros incrédulos, los otros 10 espías? Dijeron, no podemos. Así pasa en las iglesias. Cuando le digan al pastor, es imposible la locura que usted está haciendo, no lo haga. Siempre habrá creyentes que digan, no, podemos comprar, podemos edificar, podemos avanzar para la gloria del Señor. Pues bien, amado, ese es el don de fe. Hablé mucho porque es el don que opera en mí. Pero también dice dones de sanidad, del cual hablé anteriormente. Yo creo que cuando vino Gigi Ávila a Chile lo criticaban porque él oraba por la gente que tenía las muelas picadas, y yo vi con mis ojos un hermano de mi iglesia que todo fue como que le rociaron platino en todos sus molares y tenía como una cubierta platinada encima. ¿Y quién se lo puso si no había ido al dentista? Yo vi ese milagro. Y todos decían, ¿por qué mejor no se dedica a sanar a todos los enfermos del corazón? Bueno, en él operaba uno de los dones de sanidades que era el don dental, porque se sanaba toda la gente que tenía problemas. Bueno, por supuesto, yo vi otros milagros y sanidades también. Pero aquí dice dones de sanidades. ¿Y dónde están los dones de sanidades en la iglesia? ¿Dónde están? Por eso la iglesia no crece, porque todos creemos que tenemos que predicar con la racionalidad. Y el apóstol Pablo dice aquí a los Corintios, cuando fui a predicarles, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Eso fue lo que prediqué hace unas semanas atrás, ¿se acuerdan? Ese era el plan. Él no dependía de sus capacidades naturales. Él dependía de los dones del Espíritu para poder llevar el Evangelio e inundar con esta buena noticia las ciudades en las cuales él iba a predicar. Dice, yo les prediqué no con palabras de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu. Y eso es lo que hoy falta. Y eso es lo que Dios quiere que tú salgas. Tú como hijo de Dios te levantes por el Espíritu de Dios y hagas la obra de Dios. Si no creen a tu alrededor, problema de ellos. Tú atrévete, ve y haz la obra del Señor. Mi pastor me dijo, Josué, vas a hacer una locura. Y de hecho me disciplinó, me dejó sin predicar durante un año porque yo fui a Brasil en desobediencia. Le dije, pastor, yo voy a ir porque Dios quiere que vaya a Brasil y voy a ir. Y fui. Y hasta el día de hoy mantengo amistad con los pastores que conocí en Brasil el año 83, hace 30 años de eso. Amén. Ahora tengo una invitación para ir a África, todavía no voy a África.
tengo que ir, tengo invitación para ir, ya voy a ir a África a predicar también. Mi amado, por fe, por fe. Bueno, retrocedí, los dones de sanidad, pero aquí dice otra cosa, dice, a otros el hacer milagros, milagros. No el milagro que tú estés escuchando en la radio, no es ese milagro, no. ¿Sabe cuál es el milagro? Cuando alguien tiene una enfermedad incurable, cuando su riñón prácticamente se está despedazando y no tiene ya nada. Y de repente los doctores descubren que ese riñón es nuevo como el riñón de un niño recién nacido. Cuando el corazón tiene problemas serios y hay que ponerle un bypass y descubren, repentinamente los médicos le hacen un examen y descubren, oiga, usted tiene un corazón nuevo. No es sanidad, eso se llama milagro. Cuando alguien ha perdido la visión y tiene completamente perdida la vista y Dios le da el milagro de volver a ver. Cuando alguien resucita científicamente ya muerto, lo están a punto de velar y de repente se levanta, eso es milagro. Cuando ya se rompe toda ley. Aquí dice dones de milagros, milagros. He visto muchos milagros en mi vida. Uno de ellos es el que ustedes vieron en el video que se dio hace unos días, acerca de mi hijo. Es un milagro, no es sanidad. ¿Por qué? Porque rompió todo. Milagros, a diferencia de sanidad, es que trasciende lo natural. Una sanidad es cuando un doctor puede operar y Dios hace la operación antes de tiempo, fuera de la ciencia. Mi amado, dones de milagros. Entonces, ¿por qué el Evangelio no crece? Porque no hay milagros. La gente quiere ver, quiere dar, a ver, demuéstrame que Dios es real. Bueno, la gente sabe que estamos viviendo un tiempo de milagros. Nosotros vemos milagros regularmente. Una niña que no podía caminar desde los 14 años se paró de su silla y salió andando. Salió andando ahí en la iglesia, hace un par de años atrás. Un hombre que estaba muriendo en el hospital. Su cuerpo entero, su estómago, su esófago fue completamente regenerado también. Y así podría contarle montones de milagros. Pero eso está en activo y esto es lo que el Señor quiere, que tú como individuo, en tu identidad personal, descubras lo que está en ti y al descubrirlo, lo uses para la gloria de Dios, no para tu vanagloria. Dile, Señor, lo que está en mí, quiero que se asome, quiero que salga a la vida, que se manifieste lo que tú pusiste en mí, esa identidad. Yo soy un hijo de Dios con estos dones para ministrarlos a otros. Profecía. Pareciera que el único don que más se conoce en las iglesias es el don de profecía. Todo el mundo quiere profetizar. Bueno, la Biblia dice, en el capítulo 14 dice, quisiera que todos, procurad profetizar. En el capítulo 14, en el verso 38, aquí dice, procurad profetizar. Claro, es importante predicar, hablar la palabra de Dios, entregar palabra de Dios a la gente, es importantísimo también. Todas estas capacidades están desarrolladas en sus hijos y tienen que mostrarse, tienen que asomarse, pero tú necesitas leer la Escritura, conocer la palabra de Dios, saber que hay dones. A cada uno les dada la manifestación del Espíritu, a cada uno les dada, a cada creyente en una congregación. Cada uno está capacitado. No soy yo el único que está capacitado en la iglesia para hablar la palabra de Dios. Esta capacitación está derramada en el cuerpo de Cristo en la iglesia. A otro le dice discernimiento de espíritus. Cuando una persona quiere engañar, quiere mentir o quiere hacer alguna trampa, se llama discernimiento de espíritus. Los dos dones que operan en mí es discernimiento de espíritus y el don de fe. Discernimiento de espíritus. ¿Qué es eso? Saber con quién uno está hablando, saber el espíritu que está en la congregación, saber el ambiente que está. Cuando yo veo hostilidad, lo discierno. Cuando siento hostilidad, fui a predicar a Perú hace unos años atrás y el pastor me invitó para que volviera. Le dije, no, yo no vuelvo, le dije. ¿Pero por qué, pastor? Porque pude discernir que el ambiente era hostil hacia mi persona. Había hostilidad, no había aprecio, recepción para la palabra que yo llevaba. Y yo no estoy para ir a perder el tiempo ni allá ni en ninguna parte. Donde mi discernimiento es contrario, le digo, nos vemos, no voy a ninguna parte. O el Señor a veces me ha impedido ir a predicar a un lugar porque hay un ambiente de hostilidad. Porque una vez me acuerdo me invitaron a predicar a Melipilla. Y el Señor me mostró que lo único que querían era tentarme para ver,
era probarme. Y yo le dije, hermano, no voy a ir a predicar, no voy a ir. ¿Por qué? Porque había un ambiente hostil, no sé qué pensaban, qué planeaban, ni me interesa. No fui. Yo no acepto invitaciones a todos lados. Cuando me han invitado a predicar a Colombia, me han invitado, no, le dije, Dios no me ha dicho que vaya a Colombia. Discernir el ambiente, discernir el proyecto, discernir las cosas. Cuando hemos tenido reuniones de directorio, Dios me ha dado discernimiento quién debe estar y quién no debe estar en el directorio. He tenido reuniones donde le digo, esta persona no debe estar en el directorio y Dios la va a quitar porque es contraria y tiene malas intenciones con nosotros. Y al poco tiempo se descubren las malas intenciones y ya salió esa persona. Discernimiento de espíritu. Saber cuando una persona trae maldad. Cuando alguien se sienta en mi oficina le digo, no mientas, hermano, yo sé que me están mintiendo. Tú tienes malas intenciones, le dije hace poco a uno. Tienes malas intenciones. Y Dios me dio el discernimiento para saber y me lo niega. No, pero pastor, yo sé que... Y cuando se descubre, no te dije que tenías malas intenciones. Mira, se descubrió todo lo que tú querías hacer. Entonces, alguien tiene que colar. No colar así como cuando se ponen algunos. A ver qué quiere este pastor. A ver qué. No es eso. No, o cuando miran con desprecio al predicador, no es eso. Sino discernir el espíritu que está ahí. Discernimiento de espíritus. A otros diversos géneros de lenguas. Y a otra interpretación de lenguas. La Biblia dice que ojalá que todo el mundo hable en lenguas, porque lenguas es el idioma del espíritu. En el reino de los cielos se habla un lenguaje que no es español, ni inglés, ni francés, ni portugués, ni nada de eso. En el reino de los cielos se habla un lenguaje espiritual, del Espíritu de Dios. Cuando hablamos en lenguas, hablamos un idioma distinto, que solamente el Padre lo conoce y mi espíritu. Por eso es que tenemos una identidad distinta, una identidad propia, única, porque yo hablo un idioma que ni yo entiendo, pero mi Padre lo entiende. Hace unos días, yo evito hablar en lenguas en la iglesia, evito. Es primera vez que digo que yo hablo en lenguas porque yo no quiero que la gente me ande identificando y ande diciendo cosas. Sin embargo, era un ambiente tan saturado que dije palabras en lenguas que yo no sabía qué era, pero luego un hermano me dice, pastor, la interpretación está en su boca. Yo llamé a unos hermanos que tienen don de interpretación para que interpretaran. Y me dicen, no, pastor, usted lo va a decir. Y esa fue la palabra. Salió de mi boca la interpretación, esto hace un par de semanas atrás. ¿Pero para qué? Para que nos preparáramos para lo que viene. Y lo que viene es grandioso para nuestro país. Dios va a sacudir nuestro país, va a conmoverse nuestro país. Y eso fue dicho en lenguas, pero el Espíritu de Dios nos habla, nuestro espíritu, nuestra mente queda sin entendimiento. Pero cuando le pedimos interpretación, viene la interpretación. Entonces, cuando alguien se pone a hablar en mi iglesia en lenguas, y habla en lengua, y habla en lengua, y no interpreta, le decimos, hermano, mando a alguien y le digo, por favor, ya no siga hablando en lenguas. No siga hablando en lenguas porque tiene que haber interpretación, así lo dice la palabra de Dios. Dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. El Espíritu de Dios ya te capacitó, ya te entregó, está en ti, pero tienes que orar, tienes que leer la Biblia, tienes que congregarte. Si no te congregas, si no lees la Biblia, si no oras, vas a seguir mendigando. Vas a seguir así, hoy, quién sabe si el Señor algún día me dará algo. Ya te lo dio. No andes colgándote de la unción, de la gracia de otros. Lo tuyo está ya dado en ti. Ora, clama a Dios, aparta tiempo para Dios, aparta tiempo para la Escritura, aparta tiempo para estar en la casa de Dios el martes, el jueves, el domingo, el martes, el jueves, el domingo. No te vayas al estadio cuando tienes que estar en la casa de Dios, no te vayas a la playa cuando tienes que estar en la casa de Dios, no te vayas a un cumpleaños cuando hay una fiesta en la casa de Dios, porque el Señor te va a ir revelando quién eres tú, tu verdadera identidad, y te va a decir, tú eres mi hijo escogido, a quien yo voy a usar con prodigios, con milagros, con señales. Tú vas a resucitar muertos, tú vas a hacer cosas sobrenaturales, pero me darás la gloria y la honra a mí solamente. Amén. Entonces, está en ti. Por eso el cristianismo dejó de crecer en Chile. ¿Por qué? Porque el año 1910, cuando se derramó el Espíritu Santo, todo era sobrenatural, las conversiones eran sobrenaturales. ¿Y qué pasó? Se empezó a racionalizar, la iglesia se empezó a hacer una institución y los dones quedaron afuera. Vaya a ver usted si hay dones del Espíritu ahora. Por gracia, por ahí están funcionando. Falta, ¿verdad? Falta descubrir tu identidad como hijo bendito de Dios. Amén.
Se me acabó el tiempo, ni siquiera concluí todo lo que tenía, pero mañana sin falta, con la ayuda del Señor, seguimos hablando, descubriendo esta identidad, conociendo esta identidad única, particular, la gracia, los dones que el Señor repartió en ti, esto sobrenatural que está en ti, Tienes que descubrirlo. Amén. Bueno, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre bendito de Jesús, yo te pido que cada uno de mis amigos, hermanos, cada uno de tus hijos, tu pueblo precioso que está atento a esta señal, estos decenas, centenas o miles, que están atentos a esta señal, que cada uno despierte esta realidad, mi Dios, para que descubra la identidad, la capacidad, lo que tú le has entregado a cada uno y pueda usarlo y pueda desarrollarse en él todo ese don que tú ya impartiste para que pueda tu nombre ser exaltado en esta nación, tu gloria resplandecer en esta nación. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Oro por mis amigos y hermanos para que tu poder se derrame sobre ellos ahora, para que tu gracia se derrame en los que están atentos ahora y puedan buscar y descubrir esa identidad propia en la oración, en la lectura y en la predicación, atentos a tu voz. Para gloria de tu nombre, Padre, lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Nos quedan solamente unos segundos, solo lo justo para decirles que no importa las circunstancias que pueda estar viviendo, las dificultades, Dios ha declarado en su palabra que somos hijos bendecidos y somos bendecidos para bendecir. Nos vemos. Esta ha sido una presentación del ministerio Bendecidos para Bendecir. Y si usted no tiene un lugar donde congregarse, le invitamos a nuestras reuniones. Domingo, 10:30 y 18:30 horas. Jueves, 19:30 horas, celebración y enseñanza. Visítenos en Alameda Bernardo Higgin, 341, Santiago Centro. O llámenos para oración y consultas al 2-633-0184. Recuerde, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Bendecidos para bendecir.